Muy bien, muchas gracias por la invitación a ATM. Espero que todos se encuentren bien en sus casas y aquellos que están trabajando, eh, pues espero se encuentren bien, sus familiares, todos saludables. Y creo que esta es una súper buena iniciativa para poder compartir algunas cositas sobre esta tecnología que ya tiene bastante años ya en el mercado internacional. Sin embargo, en Chile ha sido súper poco explorado, ¿ya? Que es la microperimetría. Y la hemos nombrado más allá de la estructura. Y eso es básicamente porque este equipo nos va a permitir evaluar no solamente la estructura retinal, ¿verdad? A través de una fotografía, como cualquier otra fotografía de fondo de ojo que ya conocemos, ¿verdad? Sino que nos va a permitir poder evaluar también la sensibilidad retiniana, ¿ya? Vamos a ir hablando un poco a poco en qué consiste la microperimetría. Particularmente voy a hablar en esta presentación sobre el microperímetro, el MP3 de NIDEC. ¿Qué es la microperimetría? Es un examen diagnóstico subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué subjetivo? Porque dependemos de las respuestas del paciente para obtener los datos. En lo que refiere la detección de la sensibilidad retiniana, cuantitativo y no invasivo. Está destinado a evaluar la funcionalidad de la retina y ponerlo en estricta correlación con la morfología retiniana. Y aquí, en el fondo, lo que me gustaría transmitir a mí es que tenemos tal cantidad de exámenes destinados a estudiar la morfología retiniana, ¿verdad? Pero sin embargo, aún no sé qué tan específicamente estamos evaluando la sensibilidad, ¿ya? ¿Cómo hacemos un análisis de la progresión de la sensibilidad? ¿Cómo está funcionando la retina? La mayoría de nuestro objetivo a través de los exámenes que existen en imagenología ocular propiamente tal, tenemos retinografía, angiografía, autofluorescencia, ¿verdad? Indocianina, fotografía de color, OCT, OCT angiography. En algún momento se habló de que OCT angiography podía evaluar la parte, estábamos evaluando la función de la retina. Es algo que yo en particular no comparto, porque seguimos estudiando ni siquiera el flujo, ¿verdad? Sino que estamos estudiando la arquitectura vascular, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Existen herramientas hoy en día que van a permitir evaluar el flujo sanguíneo, pero lo que estamos haciendo básicamente es estudiar la estructura de la red vascular y capilar de la retina y de la coroide. Entonces, sigue siendo una foto de un momento, ¿ya? Entonces, en ningún caso todavía estamos haciendo un estudio funcional. Un estudio funcional para mí es estudiar cuál es la sensibilidad retiniana, ¿ya? Tenemos algunos exámenes que nos permiten llegar a esa función, pero no está en estricta correlación. O sea, nosotros cuando hacemos un estudio de OCT, vemos exactamente cómo está casi hoy en día a nivel micro, cómo se comporta la línea elipsoide en un punto muy pequeño, ¿verdad? Para ver si está discontinua, si existe atrofia de la retina, si existe atrofia de la capa de fibras nerviosas, las células ganglionares, ¿verdad? En un punto muy específico se analiza un desprendimiento epitelio-pigmentario muy focal y vemos las características que tiene, porque podría ser una polipoidal, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la sensibilidad retiniana en aquel punto? ¿Verdad? Y es eso lo que en el fondo este equipo nos está tratando de ayudar. En el fondo, una fotografía que monta la sensibilidad retiniana en, exactamente sobre la fotografía de fondo de ojo. La aplicación de la microperimetría, primero, es una evaluación diagnóstica que a mi parecer es algo importante. Va a ser una evaluación de la función visual, siendo extremadamente importante para evaluar la progresión y extensión de cualquier enfermedad retiniana. Y por otro lado, control y seguimiento. Y creo que aquí es una de sus mayores fortalezas, determinar la eficacia de cualquier tratamiento al cual el paciente fue sometido, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque después de todo, asegurar una buena función visual es para lo que cada oftalmólogo y retinólogo está trabajando, ¿verdad? O sea, ver no solamente el objetivo de trabajar sobre la arquitectura retiniana, sobre la morfología retiniana, es para poder tener un buen resultado visual. Y estamos evaluando la función visual. ¿Será suficiente la agudeza visual para evaluar la función visual en aquel punto específico donde se está tratando de aplicar un tratamiento? ¿Será suficiente un campo visual para evaluar la función macular? ¿Será suficiente un campo visual 10-2 para evaluar la función
de la sensibilidad retiniana en la región foveal. Esas son las cosas que en el fondo, a nuestro parecer, en mi parecer particular, y lo que dice la microperimetría, que es insuficiente. Por eso que nace la necesidad de, de que aparezca un dispositivo de estas características, ¿verdad? La morfología de la retina es diferente de la funcionalidad de la retina. Un examen morfológico me dice cómo luce la retina, qué apariencia tiene. Para eso tenemos infrared, autofluorescencia, el OCT, la fotografía de fondo de ojo. Un examen funcional me dice cómo funciona la retina. Y para eso hoy en día tenemos la huesa visual, ¿verdad? Con todos los formatos de medidas de la huesa visual y la campimetría automatizada, ¿ya? En el caso particular de la campimetría computarizada, tenemos que vamos a tener un mapa de sensibilidad absoluto, el cual no tiene relación con el fondo de ojo. Yo hago en virtud de la localización del nervio óptico y el centro, ¿verdad?, que es lo que refiere el punto de fijación del paciente, ¿verdad? Yo ahí hago me imagino de cómo se podría montar ese mapa de sensibilidad sobre la retina del paciente, ¿verdad? Pero no existe una correlación directa, ¿ya? La precisión, ¿verdad?, puntual respecto del análisis de cada punto tiene ciertos límites en función de que existe un control de mirada, pero no tiene un sistema tracker específicamente definido para poder compensar los movimientos oculares. Por eso que siempre vamos a tener pérdidas, falsos positivos y falsos negativos. La evaluación general de la función visual, ¿verdad? Va a ser una evaluación general de la función visual, donde la detección del escotoma localizado no va a ser de fácil discriminación en virtud de la patología que tiene el paciente. En relación a la huesa visual, sigue siendo una evaluación general de la capacidad visual sin evaluación de condiciones puntuales de la retina. Y aquí, básicamente, los retinólogos siempre pre y post tratamiento miden la huesa visual y hay patologías tan puntuales, tan específicas, que no afectan directamente la huesa visual, ¿ya? Dado que, por ejemplo, hay uveitis que no afectan la región macular particularmente, ¿verdad? Y siendo que nosotros tuviésemos una herramienta que pudiésemos ir a medir exactamente dónde está la lesión, cómo está la sensibilidad retiniana, sería una buena alternativa. La microperimetría ha desarrollado y patentado a NIDEC, parte con el MP1, ¿verdad? Y este es el primer examen diagnóstico retinal integrado para ambos tipos de análisis, tanto un análisis morfológico a través de la fotografía de fondo de ojo, así como un análisis funcional, asegurando la correlación entre los dos, ¿ya? Entre las especificaciones técnicas tenemos que el equipo tiene una gran capacidad de automatización, ¿verdad? Teniendo una capacidad de alineación automático, de enfoque automático, del seguimiento de la mirada y el sistema tracker automático, captura automático, y todo eso le da gran facilidad de uso, ¿verdad? Pero por sobre eso le da una muy buena repetibilidad, ¿ya? Y una buena repetibilidad permite una gran precisión en el follow-up, en el seguimiento del paciente, ¿ya? La intensidad máxima del estímulo va de los 1000 apostil, ¿verdad? Que siendo que en el MP1, que la versión siguiente, la versión anterior, perdón, del microperímetro era de 400. Esto hace y permite que la detección sea mucho más precisa de los escotoma o áreas relativas de visión, ¿verdad? El rango, ¿verdad?, de discriminación de presentación del estímulo, antiguamente era de 20, hoy en día es de 34 decibelios, muy parecido a lo que hace la campimetría computarizada, ¿verdad? Y eso da una capacidad de discriminación mucho mayor y también al mismo tiempo permite una detección más precoz de patología, ¿ya? La fotografía de fondo de ojo es de 12 megapíxeles, más o menos parecido a la cámara de alta resolución de NIDEC, que es la FC330, lo cual permite una imagen morfológica de muy buena calidad. Y tiene una plataforma, ¿verdad?, que los equipos NIDEC logran integrarse, que es el Navis X. Se logra configurar, por ejemplo, hoy en día con la nueva aparición del mirante, se va a poder unir la información que venga del mirante, del microperímetro, del OCT, el RS3000, ¿verdad?
Toda esa información se va a poder correlacionar y eventualmente montar distintas técnicas de imagen y vas a lograr una evaluación multimodal, pero incluyendo la parte funcional de la retina. Entonces, ¿qué es lo que se hace el MP3? Hace un análisis morfológico de la retina, ¿verdad? Y aquí una característica muy importante, que es el análisis de la fijación. Ver cómo se comporta la fijación, cuáles son los puntos de fijación del paciente, cómo se desplaza la fijación. Siempre utiliza el punto central, es más bien centrada con una poca variabilidad o es más bien amplia dada la baja visión del paciente, ¿ya? También es importante analizar la fijación del paciente. Y también permite una evaluación, la evaluación funcional de la microperimetría de la determinación de la sensibilidad retiniana o de los umbrales de sensibilidad retiniana. Y todo esto va a permitir tener este análisis integrado en un solo formato, ¿ya? En el fondo lo que hace es muy parecido a la perimetría convencional, en donde se proyectan estímulos luminosos sobre la retina a través de la pupila con una intensidad predeterminada en comparación con el fondo. El paciente, se le pide al paciente que conforme a la percepción del estímulo dentro de su campo visual vaya apretando un botoncito, ¿verdad? Es exactamente como lo otro, o sea, el paciente se apoya, ¿verdad? Y el paciente tiene un sensor, botón que va apretando cada vez que va percibiendo los estímulos. La principal diferencia y gran ventaja sobre la perimetría automatizada es que la sensibilidad de la retina se mide simultáneamente mientras la imagen de la retina es capturada en tiempo real. Siempre existe una imagen de fondo de ojo que uno va a poder ir monitoreando la fijación del paciente, ¿verdad? Y si el paciente está moviendo el ojo, o sea, en lugar de ver el ojo como lo hacemos en campimetría computarizada, nosotros estamos viendo la retina del paciente constantemente y vemos si se mantiene la fijación centrada en el punto que debe tener, o lo que nosotros asumamos que es la fijación, ¿verdad? Y en la medida que el paciente, si mueve el ojo, el sistema tracker va, ya sea, o va a detener la captura o va a seguir el movimiento del paciente hasta que el paciente vuelva a sentar mirando al centro. El microperímetro se informa sobre la fijación del paciente, lo que le explicaba que es muy importante, y nos va a entregar parámetros si esta es estable, relativamente inestable o directamente inestable, ¿ya? Y nos va a entregar, en el fondo, nos va a decir con qué parte de la retina el paciente fija la imagen, ¿verdad? Sobre todo esto en pacientes que tienen alteraciones importantes de la visión, como por ejemplo alta miopía o pacientes con degeneración macular asociada a la edad, ¿verdad? En donde hay partes de la retina que de alguna manera ya no tienen una posibilidad de recuperación, y es importante determinar cómo se comporta la fijación o con qué parte de la retina el paciente está usando como alternativa para poder discriminar los objetos. Bueno, aquí está la imagen de la retinografía, es una imagen de muy buena calidad, de 45 grados, ¿verdad? Cumple con las normas de TDRS y entrega bastante calidad en la resolución de los vasos sanguíneos, la capa esferonerviosa, la región macular. Es una muy buena fotografía, ¿ya? En relación al procedimiento, el operador debe seleccionar el ojo, se ajusta la mentonera, ¿verdad? Se alinea la pupila y la retina de enfoque, ¿verdad? Luego existe el posicionamiento de la fijación. Todo eso lo hace el operador. Luego el sistema tracker determina las regiones para el seguimiento, ¿verdad? Que son el nervio óptico particularmente. Se selecciona el patrón, cuáles son los mapas, ¿verdad? Que vamos a utilizar, el tipo de estrategia que vamos a utilizar. Y finalmente se inicia el examen, ¿ya? Constantemente el equipo se está guardando, luego existe registro de la retina y el mapa que nosotros escogemos y finalmente se guarda el examen. Ese es el procedimiento. Aquí les voy a mostrar, esta es la interfaz del usuario, ¿ya? Aquí este es un examen que ya está terminado, lo que estamos viendo es la intensidad aquí con la flecha roja, se está viendo la intensidad que es de 31.4 apostil del fondo. Aquí se ve el objetivo de fijación, puede ser una cruz,
4 cruces, ¿verdad?, dispuestas en una posición de rombo, un círculo, uno puede cambiar el objetivo de fijación. Esta es la estrategia que se está usando. En particular, ahí el paciente tiene seleccionado un MP1 mácula de 12 grados. El estímulo, ¿verdad? Que este es un Goldman 3, que va desde Goldman 1 a Goldman 5, tal cual como lo conocemos en la campimetría computarizada. Esto básicamente es lo mismo, ¿verdad? El rango, que ¿verdad?, va hasta 34 decibeles en el MP3. La estrategia, que es un 4-2, pero también puede ser un 4-2-1. Bueno, ahí está la imagen, ¿verdad? Si en el fondo todas las opciones que uno chequeamos para poder analizar el fondo de ojo. El tiempo que duró el examen desde el alineamiento, ¿verdad?, hasta el final del examen, 10 minutos, ¿ya? Esto es de un ojo. Sin embargo, abajo sale el tiempo que el ojo efectivamente duró la microperimetría, ¿ya? O sea, el tiempo que se estuvieron presentando los estímulos. Y el tiempo que se estuvieron presentando los estímulos fueron 8 minutos 30 segundos. La cantidad de estímulos que se presentaron con respecto a los que el paciente vio o se le indicaron, se le presentaron, la relación de la estabilidad y la eficacia. Este paciente particularmente, dado que tiene una afección central, tuvo que fue relativamente inestable, y a diferencia de otros microperímetros, este tiene la capacidad de entregar falsos positivos, ¿verdad?, y falsos negativos. Aquí arriba, como pueden ver, uno puede intercalar la visión del fondo de ojo entre el fondo de la retinografía y la imagen de libre de rojo. Aquí tenemos cómo va a ser la fijación del paciente, ¿verdad? Cuáles son los estímulos que se fueron presentados. Aquí una grilla, ¿verdad?, que en el fondo para ver cómo, para localizar mejor dónde están, cuántos grados, ¿verdad? Aquí tenemos 8 grados, 6 grados, ¿ya? ¿Se acuerdan que acá salió una estrategia de 12 grados? Aquí pueden ver que existen de 0 a 6 grados y de 0 a 6 grados hacia acá. Bueno, aquí se puede también poner, este es el mapa de temperatura, ¿verdad?, donde adicionalmente, además de que los puntitos tienen el número, ¿verdad?, uno también puede ver si ese puntito está por sobre ciertos niveles, ¿ya? Aquí en rojo oscuro, 0 nivel de sensibilidad retiniana, y en verde los niveles que están con 25. Aquí podemos ver cómo se comportó la fijación del paciente. Cada punto celeste representa un punto donde el paciente fijó en algún momento la visión, y si se fijan cómo están dispersos los puntos por todo el polo posterior, es cómo el paciente se comportó en su fijación, ¿ya? Aquí existen ciertos mapas estos son mapas de temperatura en la fijación, donde está más como magenta, es donde estuvo más concentrada la fijación del paciente, y las luces y esta nube celeste, donde hubo menos fijación del paciente. Aquí existen herramientas para ver más o menos cómo lograr cierta cuantificación del comportamiento de la fijación del paciente, ¿verdad? Aquí existe un círculo de 2 grados y un círculo de 4 grados. Entonces uno podría decir que la fijación estuvo un 82,7% dentro de los 4 grados, y un 44,1% se mantuvo dentro del círculo de los 2 grados. Puede ser con estos círculos o también puede ser con este elipse, ya que representa también la desviación estándar, ¿verdad? Que una desviación estándar, 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar, y cada una representa una elipse. Y ahí salen los porcentajes nuevamente: 7 grados, el 68,2%, el 95,4% en un área de 18 grados, y un 99,6% en un área de 30, perdón, claro, no, que no es 35 grados, perdón. Y esto tampoco es 18.
Aquí necesito confirmar esto. Es que estos 1.9 grados, 3.2 grados y 4,4 grados. Eso es, ¿ya? Bueno, ahí están los mapas de temperatura, ¿verdad? Que adicionalmente muestra muestra cómo está el área, ¿verdad? Con un mapa de temperatura, cómo se comporta la sensibilidad retiniana del paciente. También muestra un área con el polígono de peor sensibilidad, ¿ya? En donde saca un promedio y esa área también es para poder permitir el seguimiento del paciente. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante la microperimetría? Bueno, porque de alguna manera es el paso que falta en la perfecta línea de diagnóstico retinal. Hoy en día estamos haciendo análisis de fondo, ¿verdad? En apariencia frontal y con apariencia seccional con OCT. Se aplica tratamiento, pero si de alguna manera no se está, creo, a mi manera de ver las cosas, creo que no se le está dando un adecuado seguimiento a los pacientes simplemente con agudeza visual y con campimetría computarizada, siendo que estamos dirigiendo la evaluación de exámenes, tanto la parte morfológica, de visualizar con tantas técnicas de imagen, pero es posible correlacionar todas esas técnicas de imagen con una técnica de imagen que adicionalmente me monte la sensibilidad retiniana. Yo creo que eso estamos pendientes. Dentro de las aplicaciones, la evaluación pre y postquirúrgica vitroretinal ha sido importante cuando la restauración de la visión es la prioridad número 1, ¿verdad?, de los médicos retinólogos. La prueba de eficacia en fármaco y en investigación ha sido sumamente importante para ensayos clínicos patrocinados de ciertos de la industria farmacéutica. El follow-up de los pacientes se vuelve algo más específico, ¿verdad? Y esto ha permitido desarrollar gran parte de investigación con el MP1. El MP3 se están empezando, si bien el equipo ya tiene algunos años en el mercado, cada vez está tomando más fuerza en la presentación en congresos como por ejemplo ARGO u otros congresos internacionales. ¿Quiénes son los cirujanos? Los usuarios, cirujanos de cirugía vitroretinal, centros de rehabilitación y baja visión, ya les voy a explicar por qué, y especialistas en retina y aquellos que fueron usuarios de MP1, particularmente en estos países de Europa. Entendiendo el examen, ¿cómo se garantiza la correspondencia entre la funcionalidad y la morfología? Una herramienta importante es el sistema Trager de 30 Hz, ¿verdad? El registro manual de las imágenes, ¿verdad? Y la correlación con la funcionalidad. Es importante el trabajo del operador acá, ¿verdad? Si bien tiene una automatización bastante grande, la interpretación de los resultados que uno está teniendo es importante, en este caso en Chile, el tecnólogo médico, en Brasil, el tecnólogo oftálmico, los optómetros en otros países, ¿ya? El equipo hace un alineamiento post-adquisición y eventualmente la posibilidad del desarrollo de una base normativa que se monta sobre la imagen de la retina. Dentro de las novedades del MP3, recientemente se ha hecho una actualización del software y se han habilitado algunas cosas que quizá en algún congreso pasado yo mencioné que eran potencialidades del equipo. Entre ellas tenemos el modo rehabilitación, ¿verdad? O de retroalimentación para la rehabilitación visual, particularmente para baja visión, que capacita a pacientes con baja visión que han perdido la visión central, ¿ya? Este es un entrenamiento de reubicación de la fijación a partir de la localización del locus retiniano preferido, ¿ya? PRL en inglés, ¿verdad? Y a una región diferente que se llama el locus retiniano entrenado. ¿Qué es lo que hace esto? En el fondo, el equipo, a través de la evaluación médica, ¿verdad?, se determina cuál va a ser el punto donde el paciente quiere establecer un nuevo punto de fijación, llamémoslo así, como una nueva fobia, ¿ya? Se ve el área de mejor visión, ¿verdad?, con el cual el paciente puede llegar a lograr establecer un punto de fijación. Entonces el equipo hace un sonido y el paciente tiene que apretar cada vez que ve el punto y escucha el sonido, de tal manera que su cerebro se empieza a acostumbrar
y constantemente a relacionar que ese es su punto de fijación, donde el paciente escucha un estímulo y además logra ver el estímulo, de tal manera de generar el entrenamiento visual, ¿ya? Eh, Esto va a mejorar la velocidad de lectura, ¿verdad? La estabilización de la fijación y en general se van a lograr mejores resultados visuales. Eh, la estimulación activa del patrón de parpadeo y tiene una música, ¿verdad? Alegre, crea una experiencia de entrenamiento efectiva y agradable para el paciente. Entre las reformas nosotros estamos acostumbrados también a visualizar la sensibilidad retiniana en una escala de grises, y así que el equipo lo ha incorporado como un tema adicional como los formatos de presentación del examen. Y una de las reformas más importantes es el modo S, microperimetría escotópica, o S porque es scotopic. Entonces lo que hace es, a partir de una funcionalidad especial, va a permitir estimular específicamente los bastones y ver la funcionalidad de ellos dentro de la región macular, ¿ya? Y esto es particularmente importante para pacientes con degeneración macular asociada a LA o retinitis pigmentaria. Bueno, aquí varias aplicaciones clínicas del equipo, como degeneración macular asociada a la edad avanzada, ¿verdad? Tanto en la forma atrófica como en la forma neovascular, para evaluar cómo se comporta la funcionalidad en lesiones maculares, como la degeneración macular asociada a la edad tempranamente, y así poder hacer un estudio de progresión a esos pacientes. En el edema macular diabético, ¿verdad? Se le hacemos constantemente análisis de OCT y evaluando la función visual en el edema macular clínicamente significativo, pero sin embargo no estamos evaluando adecuadamente, a mi parecer, la función macular, ¿verdad? La sensibilidad retiniana, particularmente en la región foveal. Trastornos de la interfase vitreoretiniana, como por ejemplo membranas epirretinales postquirúrgicas, ¿verdad? Es importante evaluar el resultado de la visión después de estos procedimientos. Pacientes con baja visión, como habíamos estado hablando, y lo mismo también a través de la reeducación a través del biofeedback. Vamos a presentar algunas imágenes de casos clínicos, bastante más general. Por ejemplo, aquí un paciente haciéndole seguimiento, vemos cómo tiene un área de alteración de la visión que se correlaciona bastante bien con el área de atrofia, ¿verdad? Y producto de una degeneración macular asociada a la edad. Una cororretinopatía central serosa. Vemos cómo la fijación, si bien tiene un buen nivel de sensibilidad retiniana, ¿verdad? En toda la porción central, ¿verdad? Vemos que en la porción más inferior a la mácula, ¿verdad? Tiene una alteración de la sensibilidad con una caída de la sensibilidad. Y de alguna manera esto se debe a la presencia de líquido subretiniano que va, ¿verdad?, cayendo por gravedad, pero al mismo tiempo vemos que la fijación de este paciente está sumamente inestable. Entonces, independiente de la sensibilidad retiniana que nosotros podamos obtener, nosotros probablemente con un campo visual 10-2 vamos a poder obtener esta información, pero no vamos a tener información de la estabilidad de la fijación del paciente y cuánto le está afectando en su función visual. Un paciente con membrana epirretiniana, ¿verdad? Paciente con atrofia geográfica, otra atrofia geográfica. Y el equipo también tiene la posibilidad, dado que se establece un sistema tracker y ya logra identificar la estructura del nervio óptico, ¿verdad? El equipo se continúa haciendo siempre en la misma posición, lo cual permite un análisis bastante agudo para hacer follow-up de los pacientes, para evaluar exactamente el mismo punto que se evaluó en el examen anterior. Esto nos lleva básicamente a un análisis multimodal importante. Yo creo que era el paso que nos faltaba dentro de una evaluación multimodal. Acá tenemos distintas técnicas de imagen. Hoy en día el multimodal imaging es un término que está ganando cada vez más fuerza. Saber cómo se comporta una lesión con una determinada técnica, pero al mismo tiempo con otra técnica, la misma lesión, ver cómo se comporta, y así vamos a entender un poco OCT angiography, OCT, ANFAS, OCT, mapas de volumen, etc. Pero microperimetría, de alguna manera, era el paso que nos faltaba para hacer la correlación imagenológica entre
toda la parte estructural. En algunos casos clínicos, este es un paciente con una embolia retinal, ¿verdad? Producto que tuvo una un paciente que lo vimos en la Escuela Paulista en Sao Paulo, que recientemente un caso que hemos publicado en el Retinal Bridge Reports, ¿verdad? Y este paciente en particular era un paciente transexual que se puso una inyección de silicona líquida en los glúteos y hizo una embolia retinal. ¿Ya? Aquí está el análisis de los angiography, vemos que existe una pérdida de la circularidad tanto del plexo vascular superficial como del plexo profundo, con básicamente existe un área de isquemia, ¿verdad? Temporal a la región foveal, ¿ya? Donde se pierde la vascularización en esa región. Y aquí vemos también el campo visual de este paciente. Si se fijan acá, el campo visual de este paciente, un 24, no me muestra mayor alteración en la región foveal. A este paciente le hicimos una microperimetría de la competencia. Este es el Maya de Centerfield. Aquí pueden ver, si bien es bastante más limitada el área de exploración, pero aquí podemos encontrar en la porción central cómo existen estas alteraciones de la microperimetría. Aquí es importante, aquí me hubiese gustado explorar mucho más la región foveal, ¿verdad? Y el Maya es bastante más limitado respecto de evaluar la porción central de la visión. Aquí me hubiese encantado poder haber tenido disponible MP3, pero lamentablemente no la tuve, así que pero de alguna manera esta herramienta me sirvió. Ahí está la microperimetría montada. Este examen no lo hace sobre la fotografía color, sino que lo hace sobre la imagen anerítra del fondo de ojo. Este es un paciente con SUSAC, ¿verdad? Síndrome de SUSAC, el cual tiene una alteración importante. Vemos cómo se comporta el campo visual de este paciente acá arriba, ojo derecho, ojo izquierdo. Vemos que le hicimos la retinografía, hicimos OCT angiography, ¿verdad? De ambos ojos, con la imagen del tritón particularmente, y vemos cómo se comporta, vemos que existe un área isquémica periférica en la región más temporal a la retina y también en la región nasal, y que mantiene cierta porción de perfusión en la región macular, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos el OCT, que está la retina sumamente atrófica, pero era importante para nosotros poder correlacionar todo esto. Ahí está nuevamente el ojo derecho, el OCT, que se correlaciona perfectamente con el análisis de la falta de perfusión que tiene la porción más temporal. Y aquí está la microperimetría, y vean cómo se correlaciona exactamente el área donde mantiene perfusión en el área, en el haz interpapilomacular, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y cómo se ve la isquemia en aquella región. Si se fijan, aquí existe un área bastante mayor, como el equipo tiene la capacidad de personalizar la cantidad de puntos, o sea, tiene grillas de presentación de estímulos, pero adicionalmente, luego que termine el examen, yo puedo adicionar más puntos de exploración y puedo extenderme hasta un área bastante más amplia, ¿ya? Bueno, aquí está este caso donde vimos que efectivamente OCT Angiography es una herramienta importante para poder hacer control y seguimiento a la perfusión de este paciente con el síndrome de SUSAC, pero para evaluar actividad de la patología, angiografía, para ver las vasculitis que se presentan periféricamente, nos ayuda para poder determinar estas etapas de la patología. Bueno, hay algunas imágenes de OCT Angiography, el caso era de OCT Angiography. Una paciente con colitis serpiginosa, ¿verdad? Que el ojo izquierdo ya está prácticamente perdido, el ojo derecho está empezando a acometer la región macular, foveal, ¿verdad? Tiene buena visión, tiene visión 20-25. Le hacemos exámenes, le hacemos un Goldman, vemos cómo compromete la porción central dentro de los 10 grados centrales, ¿verdad? El campo visual un 10-2, de hecho me muestra que es bastante, fíjense que aquí como toma la porción central y el 10-2 no me muestra tanto el daño a nivel central de la visión. Sin embargo, le hicimos angiografía, fotografía, vimos la presencia de una angiografía con fluoresceína y vemos que existe una hiperfluorescencia, ¿verdad? El defecto en ventana.
vemos cómo se van impregnando los tejidos en el área de la lesión del epitelio pigmentario y la coriocapilar. Sin embargo, angiografía fluorescénica no es capaz de determinar una alteración neovascular como sí lo permite el OCT angiography. Y particularmente eso hizo cambiar la conducta médica frente al caso, ¿verdad? Hubo que poner anti-VEGF, antiangiogénico en esa paciente para poder controlar un poco más la visión. Aquí nuevamente la microperimetría ayudando en el seguimiento del caso, ¿ya? Otra paciente con coriditis serpiginosa, ahora con el MP3, la imagen de un California. Ahí se ve la retinografía, la angiografía fluoresceínica, la autofluorescencia, el OCT con alteración de las capas de la retina externa, ¿verdad? El OCT en FAS y OCT angiography, que nosotros queríamos demostrar la presencia de alteración de la perfusión, particularmente a nivel de la coriocapilar. Nuevamente la imagen, y vemos cómo hicimos la microperimetría con el MP3. Fíjense la correlación de las imágenes, o sea, nosotros, el hecho de tener la microperimetría montada sobre una imagen de fondo de ojo, nos da la posibilidad de poder hacer con otro software, dependiente de la técnica o el equipo, la marca con la que fue realizado el examen, a nosotros nos permite hacer montajes. Fíjense la alineación de los vasos, ¿ya? Y poder correlacionar dentro de esa imagen de campo amplio cómo se comporta la sensibilidad retiniana. Fíjense que esto es bastante más de los 10 grados centrales, ¿ya? Y aquí está la microperimetría del paciente, ¿verdad? Con una fijación relativamente estable y con los promedios, ¿verdad?, de sensibilidad retiniana dentro del área explorada. Vemos cómo la lesión serpiginosa ya afectaba de manera importante la visión y cómo prevalece la visión en este sector, ¿ya? Una membrana neovascular subretiniana. Aquí vemos la angiografía con fluoresceína, la angiografía con indocyanina, la imagen, el color, ¿verdad?, del equipo, particularmente el spectralis, y la imagen de autofluorescencia. Y aquí tenemos el seguimiento de este paciente, donde está la membrana. Fue posible identificar la membrana neovascular en esta porción. Aquí podemos ver el desprendimiento epitelio-pigmentario con un desprendimiento seroso subretiniano. Aquí está la membrana neovascular con el corte que está pasando exactamente en esta sección. Y vemos cómo se comporta la sensibilidad retiniana. O sea, aquí vemos que existe una alteración de la sensibilidad, particularmente en la porción donde está la membrana neovascular, ¿ya? Pero después vemos que la membrana neovascular aumenta en tamaño en una evaluación posterior de 4 meses y aumenta la presencia de líquido subretiniano, alterando de manera importante la visión en esa región, ¿ya? Otro caso, con una cororetinopatía central serosa que tiene adicionalmente una membrana neovascular subretiniana. Y aquí vemos el antes y el después de este paciente, en donde si bien la membrana neovascular aún está presente y se ha desarrollado, incluso a mi parecer, en tamaño, a partir de las inyecciones se ha vuelto una membrana más inactiva, ¿verdad? Que no tiene relación con el tamaño de la membrana, con la intensidad con la que veamos la membrana, sino que tiene que ver con la actividad de la membrana neovascular, de cuánto está exudando. Y aquí vemos cómo la retina prácticamente se seca, se va todo ese desprendimiento de retina seroso, ¿verdad? Y la retina baja, y fíjense cómo mejora la sensibilidad retiniana en este paciente. Este es un paciente con atrofia geográfica, ¿verdad? Que se le hizo un electroretinograma multifocal. Aquí vemos la autofluorescencia con el follow-up de esta paciente y vemos cómo se comporta la sensibilidad retiniana y cómo se mantienen los puntos en sensibilidad, básicamente porque en esa región era 0, pero vemos cómo aquí va cambiando la sensibilidad retiniana, tiene menos 2 decibeles, aquí 2 decibeles más, y uno puede hacer control de la progresión de la atrofia. Este es un paciente con agujero macular, ¿verdad? Que aquí podemos ver en un OCT cómo está totalmente perdida el estroma foveal, OCT angiography, mostrando básicamente a través de la herramienta ANFAS, podemos ver cómo existe la presencia de líquido perilesional, ¿verdad? El edema
edema macular perilacional, y vemos cómo se comporta la fijación de este paciente. Nosotros eventualmente no queremos evaluar la sensibilidad retiniana en este paciente, dado que sabemos que en ese punto no existe visión. Esto es lógico, esto es obvio, ¿verdad? Pero de alguna manera puedo saber con la microperimetría cómo se comporta la fijación de este paciente. Es relativamente inestable, pero puedo ver hasta qué punto el paciente logra tener visión y cómo se comporta su fijación, ¿ya? Un paciente con retinopatía diabética, fíjense cómo un paciente de retinopatía diabética con neovascularización, se le da el OCT angiography del tritón del mismo paciente. Vemos que aquí está la neovascularización, las áreas isquémicas, ¿verdad? La retina atrófica. Hacemos este OCT angiography, ahora hicimos todos los equipos. Este es el Avanti, ¿verdad?, de Optuview. Vemos cómo está la isquemia en esta porción, nuevamente la neovascularización en la porción. La imagen en fase me permite ver dónde existen áreas de adherencia en la interfaz vitro-retiniana o la presencia de una membrana hiperretiniana. Aquí está nuevamente OCT Angiography de Optuview. Y esta es la imagen de OCT Angiography de NIDEC, donde está a través del RS3000 podemos ver estos mapas de temperatura un poco, donde podemos ver dónde existe estos engrosamientos a nivel de la interfase vitroretinal, ¿verdad? Y se correlacionan bastante bien con las áreas de isquemia, ¿verdad?, presencial, la pérdida de circularidad, la pérdida de la perfusión en la región macular. Más imágenes de la perfusión, perdón, de la estructura, ¿verdad?, mapas de volumen. La reconstrucción de varios cortes de OCT Angiography con el RS3000 de NIDEC, en donde podemos ver áreas de extensión con pérdida de perfusión, la neovascularización, la presencia de microneurisma y cómo se conserva la perfusión a nivel central. Pero cómo se comportará, si bien ya tenemos alteración de la perfusión, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que está presente, pero cómo se ve eso en la sensibilidad retiniana. Y ahí está la microperimetría. Fíjense en cuánta área pudimos abarcar punto a punto, ir agregando puntos para poder evaluar cómo está la función retiniana. Si bien el paciente tiene un área de alteración importante, con pérdida de la sensibilidad relativa en varios sectores, ¿verdad? El paciente tiene una fijación relativamente estable, lo que lo hace al paciente poder estar bien, ¿verdad?, tener una buena función visual. Pacientes con alta miopía, también es importante, ambos ojos, con alteración del perfil de la retina, con aumento de la curvatura, etc. Típico paciente miope, ambos ojos, ¿verdad? Pero fíjese cómo se comporta la fijación de este paciente en la porción central, con una fijación relativamente inestable, ¿verdad? Y con áreas de pérdida de la sensibilidad, particularmente donde está la atrofia peripapilar aumentada. El otro ojo, aquí la fijación es muy inestable y claramente este paciente tiene bastante más comprometida la visión. Un paciente con vasculitis multifocal, fíjense que tiene un aumento del área de la zona vascular foveal, tiene puntos de vasculitis en varias regiones, ¿verdad? Sin embargo, este paciente mantiene un área de la sensibilidad retiniana bastante buena y en la porción centrocecal tiene un área de pérdida importante de la visión, ¿no? Un escotoma profundo. Un paciente con desprendimiento de retina, ¿verdad?, con agujero macular, post vitrectomía, ¿verdad?, donde queremos evaluar cómo se mantiene la función visual de este paciente. Aquí vemos que tiene una visión bastante reducida a través de la visión central, pero independientemente de eso, tiene una fijación más o menos estable y más hacia la periferia tiene alteraciones más importantes de pérdida de la visión. Eso tenía para presentarles. No sé si alguien tiene dudas, consultas. Voy a activar acá. Espero le haya gustado
espero que se les haya servido la microperimetría. Yo sé que no hay microperímetros en Chile, pero creo que una herramienta que debiese entrar al mercado, ¿ah? Debiese incorporarse dentro de la práctica clínica cotidiana de los retinólogos y de los tecnólogos médicos oftalmólogos. No sé qué Claudio, opiniones tienen. ¿Sí? Claudio, hola, mi nombre es Carla Ovalle y quería hacerte una pregunta. No sé si lo Sí. nombraste por ahí en tu charla, respecto a en qué pacientes tú ves dificultades para hacer el examen y si no sé si lo nombraste por ahí en cuanto a la corrección visual del paciente para el examen. No te escucho. Ah, ah, no, no escucho nada. ¿Aló? No sé si se escucha ahí. No, no se escucha. Ahora sí se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchas ahí? Carla, sí, ahora sí te escucho. Ahora sí. Ya. Sí, sí, perfecto. Te estaba preguntando en qué pacientes tú veías dificultades para poder realizar la microperimetría en cuanto a opacidad de medios y en cuanto a la corrección del paciente, si es que es necesario parecido al campo visual, digamos. Claro, o sea, aquí en este caso el paciente va apoyado directamente sobre una mentonera, ¿verdad? Igual, y no es necesaria la corrección óptica del paciente, ¿ya? Dado que los estímulos son presentados no en una cúpula, sino que directamente dentro del equipo, estimulando directamente la región macular. Así que en ese caso es como nos está evaluando la visión más periférica. Sin embargo, nosotros en algún caso, en un paciente que estábamos con unas colegas de la universidad, intentamos evaluar un paciente que tenía un astigmatismo alto. Y nos fue más complejo evaluar la visión de ese paciente con este astigmatismo alto, ¿ya? Y empezamos a buscar información, y empezamos a buscar información y vimos que, para tanto, la microperimetría tiene intervención en el astigmatismo de los pacientes sobre 3 dioptrías. Así que sería interesante, yo no lo probé en aquella ocasión, pero sería interesante poder ver cómo se comporta la microperimetría con pacientes con astigmatismo por sobre 3 dioptrías. Menor a 3 dioptrías no debiese tener ningún tipo de injerencia, ¿ya? Ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Sí, hola Claudio. Hola, Mira, hola. te quería volver a preguntar, ¿y cuál sería la ventaja de este tipo de equipo con respecto a las cámaras retinales de óptica adaptativa Ya. que están apareciendo últimamente de un tiempo a esta parte? Claro, la óptica adaptativa es una tecnología que nos está permitiendo analizar de muy buena manera y de hecho se está combinando con muchas técnicas de imagen, ¿verdad? De hecho, ya existe OCT angiography con óptica adaptativa, OCT con óptica adaptativa, ¿verdad? Pero básicamente seguimos explorando la estructura. Óptica adaptativa no nos permite estudiar la función, ¿verdad? Entonces, es por eso y la función de alguna manera, a no ser de los exámenes con electrofisiología, electroretinograma multifocal particularmente, es la manera de poder estudiar objetivamente la función visual, ¿verdad? Pero la óptica adaptativa sigue siendo un equipo que nos entrega una resolución fantástica, fantástica, a nivel de los fotorreceptores, a nivel de los distintos estratos Antiguamente la óptica adaptativa estaba diseñada para estudiar específicamente los fotorreceptores, ¿verdad? Y el epitelio Claro. pigmentario. Hoy en día es posible evaluar la retina en toda su extensión. Una de las grandes limitaciones es el área de exploración con óptica adaptativa, pero cada vez está aumentando el tamaño, está mejorando las tecnologías, ¿verdad? Y estamos logrando evaluar un área mayor. Sin Sí, embargo, óptica adaptativa sigue siendo una técnica de estudio estructural de la retina,
No es muy diferente a lo que hoy en día podemos hacer con OCT, con autofluorescencia, OCT angiography, ¿verdad? Por eso es que el complemento, incluso para la óptica adaptativa, es la microperimetría respecto a la función visual. Claro, no, el punto en que iba yo es respecto a la objetividad y subjetividad de los exámenes. Ya. A ver, respecto a la subjetividad de la microperimetría, dependemos de las respuestas del paciente. O sea, Correcto. hay un estudio que está participando un médico amigo de acá de Chile, que está mandando pacientes para un clinical trial con un medicamento en Estados Unidos, ¿ya? Y a estos pacientes se les pide, dentro de los criterios de inclusión, la realización de una microperimetría, que se la tienen que ir a hacer a Estados Unidos, ¿ya? Y estos pacientes tienen una retinitis pigmentaria avanzada, ¿verdad? Y ha existido el caso que estos pacientes han retornado básicamente porque no han logrado entender el examen o no se han adaptado, como además es una técnica para evaluar la función visual, y siendo que son pacientes que tú sabes que tienen una mala función visual. Entonces, cabe el caso que existan pacientes que no respondan bien o que les cueste mucho. Entonces, la subjetividad en la microperimetría va a continuar estando presente, ¿ya? Ahora, bajo un adecuado entrenamiento, el paciente aprende a hacer los exámenes, ¿verdad? Es lo mismo que el campo visual computarizado, que sabemos que al primer campo visual del paciente no hay que creerle mucho, ¿verdad? Dado esta subjetividad, el factor entrenamiento que tiene el paciente, ¿verdad? Dependemos todavía de que el paciente apriete el botón cuando tenga que apretarlo. Entonces, es sumamente subjetivo. Respecto a la óptica adaptativa, es un examen full objetivo. Entonces, ahí estamos hablando de cosas diferentes, pero sí, efectivamente la subjetividad es un factor importante a considerar. Muchas gracias. De nada, Claudio. Claudio dijo, ¿verdad? El mismo que viste calza, sí. Ya, es que aquí me aparece solamente una C. Y por tu voz dije, debe ser don Claudio. Muy bien. Un saludo. Claudio, saludos. Hola, hola, ¿quién me habla? Claudio, Mónica Morales. Hola, hola, Mónica. Hola. Oye, quería preguntarte si has visto pacientes usando hidroxicloroquina o plequinol. ¿Qué resultados has tenido? Mira, este equipo particularmente yo lo conozco. De hecho, quiero agradecer en esta presentación a Ricardo Ferrari, ¿verdad? Que fue quien hizo la presentación la semana pasada sobre Mirante, ¿ya? Él me facilitó toda la parte técnica del equipo, y en los casos clínicos, gran parte de estos casos clínicos yo lo vi en Sao Paulo, en la clínica de un médico amigo, doctor André Maya, que tiene su clínica, se llama Retina Clinic. Él me facilitó varios casos. Yo hice mi doctorado en la Federal de Sao Paulo, y el doctor André Maya facilitaba su equipo cuando teníamos casos de interés científico, ¿ya? Y llevaba casos, por los casos que le mostré, varios casos de eso los llevé yo, de allá de la universidad, del hospital público, los llevé a este centro privado. Pero siempre tuve el interés de desarrollar algún tipo de investigación en pacientes con cloroquina e hidroxicloroquina. Creo que no lo hice, por eso que en el fondo no puedo contestar tu pregunta, pero estoy seguro que es una herramienta que nos va a permitir explorar de mucho mejor manera la función macular. Por ejemplo, tengo un caso que ahora le hice una microperimetría de un paciente, ahora fue el eclipse solar, ¿verdad? Y tengo dos pacientes que miraron el eclipse y que quedaron con un daño, con un escotoma central. Les hice un campo visual 10-2, y al campo visual 10-2, dado que no presenta ningún estímulo en el centro, sino que son 4 puntos que no son el centro particularmente, el campo visual 10-2, el 10-2 sale absolutamente normal, ¿ya? Y cuando le hice la microperimetría, efectivamente encontramos el punto central y establecimos el punto y la sensibilidad de la retina exactamente en la región, o sea, en el umbus directamente.
Y yo creo que es Ya. exactamente eso donde vamos a poder encontrar los hallazgos iniciales en pacientes con cloroquina y hidroxicloroquina. Yo creo que hoy en día la campimetría visual no está logrando evaluar o llegar al nivel de establecer la sensibilidad retiniana en estos pacientes usuarios de este medicamento. Yo creo que la microperimetría es la alternativa para poder explorar a estos pacientes. Ya, muchas gracias. Me parecía interesante esa parte. Gracias, Claudio, por tu presentación. Muchas gracias. Hola, Hola, hola. soy médico retinólogo y tuvimos la oportunidad en el hospital de una demo con este microperímetro. ¿Ya? Y un caso particular que nos llamó mucho la atención era un paciente posoperado de desprendimiento de retina que anatómicamente la fundoscopía impresionaba estar muy bien. Hicimos unos con el OCT y anatómicamente se veía bien. Inclusive logramos ver la elipsoide y no era muy claro el por qué el paciente no recuperaba visión. Justo en ese momento nos llegó el demo del microperímetro y al hacerle la microperimetría vimos cómo había una disminución importante en la sensibilidad de la retina. Entonces, nos estamos dando cuenta que estos equipos, más allá de solamente servirnos para nosotros entender, también nos sirve para explicarle al paciente. Yo creo que es súper importante que le demostremos al paciente que las cosas se hicieron bien, pero que hay un daño subyacente que va más allá de lo que logramos hacer actualmente como médicos y que, como tú lo decías en tu presentación, tenemos formas también de estimular a través de este equipo otras zonas retinales para también mejorar su calidad visual. Entonces, de verdad, ojalá tuviésemos más acceso a esa tecnología acá en Chile. Y por otra parte, felicitarte por tu presentación, súper buena. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? Mario Coloso. Doctor Mario, muchas gracias. Claro, o sea, es una técnica de examen que, a mi gusto, yo que me dedico a hacer investigación con imagenología ocular, estamos viendo el puntito con el OCT de la zona elipsoide muy pequeña, ¿verdad? En la sífilis que existe un puntito que es la interdigitación a nivel del EPR que nos alcanza a hacer un desprendimiento epitelio pigmentario y que eso genera cierto desplazamiento de la zona de interdigitación, del elipsoide y de la limitante externa. Pero finalmente, y eso está dado en un punto muy específico, y finalmente se escriben muchas publicaciones en virtud de eso, pero nadie está correlacionando en qué se traduce eso para el paciente, cómo se representa eso en sensibilidad retiniana. Para mí, en investigación, creo que es una herramienta que va a ser muy valiosa, que ya lo ha sido con el MP1, con el MP3 no ha entrado tan fuerte todavía, pero creo que hay que darle importancia. Yo creo que explicarle al paciente esta estrategia de estimulación de otros puntos de sensibilidad retiniana para pacientes con baja visión, creo que se va a transformar en una alternativa bien importante. Me gustaría que en Chile hubiese más dispositivos, por eso que colaboro con ATM para que ellos puedan, idealmente los médicos oftalmólogos, los tecnólogos médicos se entusiasmen un poquito más con esta tecnología. Sí, concuerdo perfectamente contigo. Como te decía, igual tuvimos la oportunidad de hacer exámenes en muchas otras patologías retinales y nos dábamos cuenta cómo se correlacionaba, como decías tú en tu presentación, perfectamente los hallazgos anatómicos con los hallazgos funcionales. O sea, es una herramienta más para nosotros saber cómo vamos a tratar a nuestros pacientes y para que el paciente, vuelvo y repito, creo que es súper importante que uno sea claro con el paciente y esto le da una prueba al paciente de su visión y de cómo va a comportarse su visión a futuro. Porque el resto de los exámenes son anatómicos nomás. Pero acá tenemos un componente funcional súper importante. Claro, muchas gracias, claro. ¿Ya? Porque por ejemplo, el electroretinograma multifocal nos da también la sensibilidad retiniana, pero no lo monta sobre la retina, por tanto no puedo correlacionar, no puedo imaginarme. O sea, tengo que imaginármelo solamente, no puedo ver cómo está la sensibilidad retiniana ahí, donde yo estoy explorando. Y eso creo que es muy bueno.
¿Alguien? Muchas gracias, doctor Mario. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que opinar respecto a esta tecnología? Tienes una pregunta en el chat ¿Ya? de Cristian, que no sé si todavía está presente, pero pregunta, ¿qué opinas del uso en pacientes con ambliopía estrábica? Como método de entrenamiento. Como método, Sí. claro, yo creo que va a ser súper importante, ¿verdad? Pero no lo he visto funcionar. Yo creo que va a ser relevante, hay que hacer estudios, hay que ver cómo se comporta, porque la tecnología de entrenamiento en el MP3 es particularmente algo que se acaba de habilitar. Entonces, hay que ver cómo funciona. Yo creo que teóricamente debiese funcionar bien. Pero es evidencia clara de cómo funciona, cuáles son los resultados, no tengo experiencia con eso. ¿Qué tan viable es utilizar el microperímetro para elegir puntos de panfotocoagulación? Es que la panfotocoagulación se hace periférica, no se hace en la región macular central, así que en el fondo no habría, a menos que sea un tema, darle un puntito de láser en el tema de un punto filtrante en una central serosa, quizá ahí localizar bien el punto, mapear un poco bien la sensibilidad retiniana, quizás, claro, podría ser útil, pero panfotocoagulación para retinopatía diabética particularmente creo que no tiene mucha aplicación. Maca. Claro, si ese fuese el caso, claro, que es importante. ¿Maca? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Mira, quería hacerte una consulta. Lamentablemente ingresé tarde a la presentación por un tema que no había descargado la plataforma antes. No me fijé que era una plataforma distinta a la que uso habitualmente. Preguntarte, estoy trabajando con visión natural en una paciente con retinosis pigmentaria y escuché al final casi de la presentación que este equipo serviría para hacer estimulación. Yo la estoy tratando de estimular con el Humphrey que tengo, pero a ver si me podrías explicar un poquito mejor cómo funciona y cómo lo podríamos utilizar para hacer terapia o tratamiento. Lo que conozco del equipo respecto a entrenamiento visual, lo conozco en la teoría, no lo he visto nunca, ¿ya? Porque de hecho es muy nuevo. De hecho, el método escotópico, particularmente para detección de pacientes con detección temprana de pacientes con retinitis pigmentaria, porque estimula específicamente los fotorreceptores, que son los bastones. Esa es la parte de diagnóstico. La parte de entrenamiento visual, lo que hace, en la teoría, como te digo, lo conozco, lo que hace es, hace un sonido cuando envía un estímulo en el punto donde nosotros queremos que el paciente empiece a fijar, ¿ya? Entonces el paciente, el equipo hace un sonido, tip, lanza el estímulo y el paciente aprieta el botón, ¿ya? Hace el sonido, lanza el estímulo en el punto y va cambiando los umbrales de sensibilidad, de tal manera que el paciente se vaya acostumbrando a usar ese punto, a estimular ese punto como su punto de fijación. Eso es lo que en la teoría debiese hacer el equipo. No sé cómo lo estás haciendo tú con campimetría, me imagino que tú le enseñas al paciente cuál es su área de visión y que se concentre en apretar los puntos en aquella región. Pero no existe un estímulo, me imagino que no existe un estímulo sonoro de cuando se mandan los estímulos en esa porción particularmente. Estoy usando la perimetría cinética en el campo visual computarizado. Ah, ok. Pero en realidad tendríamos, y estoy aprovechándome de eso, pero estoy haciendo nada más que estoy experimentando. Yo a la paciente no le he ofrecido nada como una terapia basada en evidencia, porque en realidad no la tengo. Estoy recién entrenándome y haciendo cursos en España de visión natural y de estimulación visual por necesidad más bien. Así que bueno saber que ustedes están trabajando también en investigación en esto, porque la verdad es que podríamos contactarnos un poquito más. Claro. Súper interesante lo que estás haciendo.
Sí, Muchas me gracias. estoy especializando y ya llevo más de un año, Claudio, y para nosotros como tecnólogos y para los oftalmólogos también, el doctor que acaba de hablar y todo, le va a parecer interesantísimo todas las teorías de William Bates, oftalmólogo, médico oftalmólogo, quien durante 100 años ha practicado ya metodologías para tratar estas patologías, que en la medicina convencional, en el fondo, el médico llega hasta ahí en el sentido de la terapia que puede llegar a hacer. Y ahí es cuando lo derivan a baja visión, pero más que eso, más que tratar baja visión, estoy tratando de estimular y hacer fisioterapia, algo así. Ya. A Ya. ver si después lo podemos conversar bien. Ya, pues, Maca, muy interesante, muchas gracias. No, gracias a ti. Lástima no haber podido ver bien la presentación, pero espero... Los muchachos de ATM la han grabado y entiendo que la van a disponibilizar después. Así que ahí... Ajá, en WeCollect o WeTransfer, ya. ¿Ya? Así va a ser. Vamos a crear en nuestra página web ATM como entrenamiento para que puedan descargar los webinars que hemos hecho durante esta cuarentena de Ricardo y de Claudio en este Juan. caso. Claro, Juan, José, que justo me interrumpió un mensaje de alguien más que quería unirse a la reunión y me quedé pegada. Ricardo Chandía te hacía la referencia en base a la pregunta que hizo Alonso, Sí. el tema de la panfotocoagulación en caso de los láseres de micropulso o de baja temperatura. Claro. Sí, en ese contexto, claro que es importante poder evaluar cómo está la sensibilidad retiniana en el punto donde se crece el micropulso. Ahora, creo que anatómicamente ya es posible determinar, ¿verdad? A menos que establecer previamente si esa área que se va a trabajar, ¿verdad? Es un área donde el paciente ocupa como parte de su estabilidad y eficacia. Entonces, a lo mejor en ese contexto sí tendría un componente importante por determinar previamente por micropulso, establecer cómo se comporta la visión en aquella región. ¿Crees tú que a lo mejor igual sería interesante hacer evaluación de microperimetría central en los pacientes que vas a hacer micropulso o bajo poder en edemas maculares para evaluar si realmente es efectiva la terapia que promete finalmente no generar daño a nivel retinal? Desde la clínica, en el fondo, no creo que es relevante hacerle microperimetría a todos estos pacientes. Estamos evaluando la función visual solamente con la huesa visual y creo que establecer si tiene una línea o 2 letras más, creo que no es lo suficientemente específico para hacerle control y seguimiento a estos pacientes que tienen edema macular. Entonces, creo que la microperimetría es el examen que se debe hacer. Ahora, si adicionalmente, dentro del estudio de progresión, el paciente va a ser tratado con micropulso, ¿verdad? Y poder tener un control de cómo se comporta la visión en estos pacientes, claro, algo adicional que puede ser sumamente útil. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo más que quiera comentarnos. Llevamos 2 horas ya de grabación y 1 hora 20 de webinar. No sé si alguien más tiene consultas. Yo siempre digo consultas, dudas, reclamos, sugerencias. Yo creo que me queda agradecer. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los oyentes. Muchas gracias por sus preguntas, por el interés. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas y estén trabajando dentro de lo posible y no lo afecte tanto ni la cuarentena, ¿verdad?, estar encerrados, ni tampoco en la parte económica. Ojalá estén bien. La crisis económica se viene fuerte, así que espero todos estén bien. Muchas gracias por el interés. Gracias a ti, Claudio. De parte de ATM, darte las gracias de siempre tener la disposición de querer participar con nosotros en las locuras que se nos ocurren.
poder abrir el espacio también para el resto de los colegas y de los médicos que puedan estar todavía conectados al webinar, de que este espacio está abierto si quieren utilizarlo para realizar charlas de algún tipo en particular o de interés que ustedes tengan. No duden en contactarnos, podemos planificar juntos. Nosotros estamos trabajando para otros webinars junto con el doctor Mario Coloso, que acababa de hablar. Ya tenemos planificado y prácticamente listo un webinar para goniografía con exploración de ángulo esclerocorneal en pacientes con glaucoma, que va a estar dirigido específicamente a tecnólogos médicos. Así que los esperamos, la plataforma está abierta, gracias por asistir y nuevamente gracias a Claudio porque siempre está dispuesto a ayudar y dispuesto a entregarnos sus conocimientos. Muchas gracias, Daniela. Saludos a Jamie, a Guillermo, a toda la gente de ATM y a los colegas, a los médicos, oftalmólogos. Muchas gracias por el interés. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.